empieza planteándose de alguna manera una cosa que viene un poco con lo que tú dices, a ver si lo encuentro, porque es una frase muy... Dice, el gran problema de nuestro tiempo no es la vida en común, sino la vida por separado. Es decir, claro, el problema, o sea, antes se consideraba cómo vivíamos en común, pero ahora el problema es que la gente lo quiere vivir separada. O sea, tenemos que vivir juntos, pero quieren vivir separados, aunque no somos ideológicamente. Entonces, claro, de ahí y la lucha que llevamos hace siglos algunos, dice, bueno, está bien, o sea, es verdad que los seres humanos somos distintos, ideológicamente, etcétera, y que, de alguna manera, mutilar eso sería mutilar algo gravísimo, ¿no? En la importancia de lo que es la vida humana. Pero claro, por otra parte, eso tiene que ir acompañado de un recordatorio permanente de que la riqueza humana no es la diversidad, sino la semejanza. Es decir, esa superstición que hoy se enseña a los niños, etcétera, que lo que es rico en el mundo es la diversidad, no. La diversidad es un hecho, pero la igualdad es un derecho. Entonces, la semejanza humana, que es lo que permite que nosotros podamos traducir unos libros de unas lenguas a otras, que podamos comprender los problemas que tiene alguien que tiene un tsunami allí en Oriente Medio, no hace falta que digamos, no, a lo mejor ahí les gusta, no, sabemos que no le gusta a nadie quedarse sin casa, que le bombardeen, que le mutilen, que le maten. O sea, la semejanza humana es lo que basa la posibilidad de los derechos humanos, ¿no? Ahora estuvimos en Santander hace unos días, que como son los 60 años, como sabéis, de la Proclamación de Derechos Humanos, se va a hacer cada semana una especie de mini celebración, mini comentario, también de tipo religioso, por otra parte un comentario exegético de los diversos aspectos de la declaración. Entonces a unos amigos y a mí, que estábamos allí en la semana pasada dando un curso, pues nos tocó el proemio. Claro, yo, la verdad es que ya no me acordaba, ya lo he visto hace tantos años, pero claro, el proemio es muy interesante porque lo que insiste sobre todo es en la igualdad y en la semejanza entre los seres humanos. Claro, es que si quitas, o sea, si hubiéramos puesto todos los seres humanos son distintos, irreductibles unos a otros, las culturas, cada una va por su lado y no las quiere usted mezclar, entonces ahí se habría acabado la Declaración de Derechos Humanos. Toda la Declaración de Derechos Humanos habría roto. Entonces, claro, el problema, que es por eso que digo que es lo que dice este hombre, difícil tolerancia, es porque por una parte todos vemos, digamos, con cierto aprecio, pues eso, el hecho de que haya diversas formas de vida, diversas formas de familia, diversas formas de pensamiento, pues no digamos religiones, no religiones. Pero claro, por otra parte, tenemos el miedo de decir, pero esto hay que mantenerlo todo funcionando juntos. Y hay que tener un mínimo común denominador. Y de alguna forma no podemos estar constantemente... sobre todo, lo que no podemos es confundir el derecho a la diversidad con la diversidad de derechos, que es lo que hoy se pide fundamentalmente. Si hay un derecho a la diversidad, pero lo que no hay es un derecho para las feministas, otro derecho para los gays, otro derecho para los curas, otro derecho para los... Eso es lo que no puede haber, porque eso es lo que hunde la sociedad. Yo quería hacer una constatación. Yo creo que daba la impresión, cuando tú hablabas, de que entre el sentimiento religioso y la ciencia tenía que haber necesariamente una confrontación. Yo digo, el sentimiento religioso puede aceptar perfectamente la ciencia. No, claro, que no tiene más remedio. No debe tener 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 más remedio. Pero pienso que en el sentimiento científico no son las religiones lo único que en este presente nuestro se enfrenta a la ciencia o determinadas religiones. Por ejemplo, el ecologismo tiene aspectos científicos totalmente. Sí, no claro. dejan hablar a los ingenieros, hablan los ecologistas. Y el racismo. Pero yo no hablo ya desde sentimientos negativos, sino cosas que nos parecen positivas. Sí, por supuesto. Tienen realmente un sentimiento tan contrario a la ciencia. Las medidas higiénicas, por ejemplo, es decir, la idea de que algunos, en nombre de que ciertos alimentos o ciertas sustancias pueden causar daño, creen que entonces se puede haber autoridades que coaccionen y que no te dejen fumar cannabis o no te dejen tomar huevos con morcilla porque eso es malo para la salud. Y uno dice, ya, mire, calma. O sea, la salud es el funcionamiento de los órganos y el funcionamiento mío también. O sea, no, eso por supuesto. Pero lo que te quiero decir es que, pero no tiene que haber ese enfrentamiento,
mientras la religión se mantiene en su terreno. Pero incluso manteniéndose en su terreno, lo que creo es que la religión es una cosa es el sentimiento religioso, otra los cleros, hay muchas cosas conjuntas, pero hay un sentimiento religioso que implica que la ciencia forma parte del avance en el conocimiento de Dios. No puede ser contradictoria la ciencia con el pensamiento religioso. Es al contrario. El pensamiento religioso tiene que aceptar que la ciencia es un avance más en el conocimiento. El humanismo, Erasmo, por ejemplo, Erasmo tiene una frase muy bonita que invierte y dice, no vayas buscando en la religión las verdades, sino busca la verdad y cuando la encuentres dala por cristiana. Exactamente. Y toda verdad que encuentres dala por cristiana. Por eso hay un sentimiento, yo diría, no pensemos la religión como una antípoda o como, evidentemente, todas las religiones han tenido un elemento anticientífico, pero no, lo tiene. Pero el problema es cuando la enseñanza científica ocupa, digamos, la religión ocupa el lugar del científico para enseñar. Es decir, entonces, claro, ahí surge, porque claro, si no, hombre, surge aquella famosa cosa que decía Carlyle cuando la espiritualista esta americana, Marianne Baker, en uno de sus arrebatos místicos decía: universo, yo te acepto. Y decía Carlyle, caramba, más le vale. Bueno, pues, claro, es que esto es claro lo mismo. O sea, la ciencia más le vale aceptar, si no mal va, si no la aceptan mal va. Fernando, lo que quería decir es que así como hay que ser intolerante, y estoy de acuerdo contigo, cuando la religión entra en la ciencia o en la política, hay que ser intolerante con otros sentimientos que no son sí, y que son del orden de nuestro... Lo que pasa es que yo supongo que los ecologistas, bueno, también es verdad que a veces el ecologismo es invulnerable a las razones y la madre naturaleza, no sé qué otras cosas, pero bueno, pero en general corren por una pista que uno supone que se puede discutir. Un ecologista pues puede decir, mire, no es verdad que se produzca la lluvia hacia por esto o por lo otro, o sí es verdad, vamos, quiere decir que se supone que el terreno es más fáctico, está más sujeto, a pesar de que a veces hay un posicionamiento, digamos, ya tan maximalista que, por ejemplo, pues los de la deep ecology americana que defienden, por ejemplo, que también las montañas y los árboles tienen que tener derechos, entonces que pueda haber un abogado que hable en nombre del monte, no sé qué. Eso, pero en fin, yo creo que en general hay más posibilidad, aceptando, como dices, que tienes razón, que también en esos casos se llega, y no digamos en los casos de eso, de religiones políticas abominables, que el racismo y todo eso que ha sido, porque claro, en el fondo el racismo es una teoría de científica, o sea, y todavía hoy pues hay cosas transmutadas, pero muchas veces pues utilizan estos argumentos, ¿no? Pero en fin, pero que yo creo que eso sí que realmente ahí puedes decirle a alguien, mire, científicamente pues no tiene ningún sentido, que no sé, que el ADN de los vascos no tiene nada que ver con el sistema político que tiene que haber en la... O sea, que no se puede, lo que en unos sitios se resuelve con elecciones, no puede usted resolverlo con análisis de sangre, eso, vamos, eso es evidente, ¿no? Pero claro, la religión es por antonomasia. Bueno, aparte de que, por supuesto, todo esto que estamos diciendo de las religiones también se puede decir de otras religiones modernas. Todos estamos pensando en las religiones clásicas y confesionales. No es broma. Diariamente aparecen de 1000 a 1500 religiones en el mundo, que normalmente no duran ni siquiera una semana, pero aparecen constantemente. Entonces algunas duran más, o pueden durar más, o pueden decir que de modo que no está la fabricación permanente de religión, porque estamos hechos para eso, la imaginación humana está hecho para interpretar cosas, ¿no? Los niños pequeños, por ejemplo, se inventan religiones. Si cualquiera que sea un niño se inventa religiones que no llegan a formular, ni llegan a dar estructura dogmática, pero se inventan mundos religiosos propios de interpretación de lo que les rodea, porque es natural. O sea, los seres humanos necesitamos esa especie de interpretaciones globales de la realidad. Entonces, eso también forma parte de la dogma. Lo malo es cuando esto se convierte en dogma, ¿no? Bueno, te acabará interesando la psicología evolutiva, veo. Sí, yo he leído un poquito de eso, sí. A ver, Gabriel. Bueno, yo creo que es más que una pregunta, no es una pregunta, es un comentario que me ha sugerido esto que has dicho de que el Papa actual dice, al contrario de Grosio, comportémonos como si Dios existiera. Esto me
cosa muy antigua, y yo creo que la famosa apuesta de Pascal es esto también. Sí. Pues es todo lo que quería decir. No, pero que si eso tiene razón, pero que se introduzca otra vez eso en el terreno, no, porque él lo dice político, porque claro, este papa es un papa que habla, digamos, habla para los grandes políticos desde mucho antes de ser papa, ¿no? O sea, no, este estaba ya hablando de eso. Entonces es verdad que Pascal plantea eso mismo, tiene mucha razón, a nivel personal. Decir, oiga, juégueselo. En el fondo, ¿qué se juega usted? Pues aquí 4 o 5 bribonadas que iba a hacer usted en el mundo, renuncie, porque a lo mejor el premio gordo. No, pero es que además Pascal lo dice, y aunque compórtate como si existiera Dios. Claro. Porque si existiera, fenomenal, porque va a ser. Pero si no existiera, por lo menos te habrás comportado como una persona decente. Como una persona decente. Y no, incluso decía él que la piedad, por ejemplo, dice, tú arrodíllate y ponte a rezar, aunque no creas en nada, porque ya te vendrá la fe, así, a base de estar ahí agachado al rato, o te viene el reuma o te viene la fe, claro. Bueno, eso es, bueno, es que esto que decía, yo he sostenido varias veces, es decir, no tengo ni la mínima parte de conocimientos que tiene Antonio sobre el Islam, vamos. Pero yo había sostenido varias veces en artículos que, en el fondo, todos estos ultras Roucos y Ratzinger, etcétera, que nos han ahora caído encima, en el fondo, a pesar de que ellos creen que están defendiendo valores de Occidente totalmente tal, lo que están en el fondo es islamizando la religión católica. O sea, ellos buscan digamos, una musulmanización del catolicismo, porque quieren convertirlo en una teocracia cuando de alguna manera ya se había librado, o parece que se había librado, de esas pretensiones teocráticas, ¿no? Entonces, en el fondo, está lo cual ha ocurrido siempre, porque claro, la religión católica ha actuado siempre a lo largo de la historia, las radicalizaciones del catolicismo han venido siempre por enfrentamiento con los musulmanes, ¿no? O sea, el enfrentamiento con los turcos, pues trajo la contrarreforma y tal, o sea que eso históricamente siempre ha habido. Ahora está habiendo una especie de contrarreforma en la Iglesia Católica para enfrentarse a la amenaza. Estados Unidos, lo que has dicho, bueno, en Estados Unidos no digamos. Que no te toca, Vicente. No, bueno, claro, casi también aprendo yo, que luego me voy y no me entero. Eva. Sí, yo quería preguntarte sobre la tolerancia entre religiones, que un poco viene al hilo con este apartado que estás tocando ahora. Sobre todo la visión de Ratzinger como, bueno, este nuevo papa que se proclama de alguna manera y que ha tenido además que pedir casi disculpas, ¿no? Por alguna declaración desafortunada contra el Islam. ¿Cuál sería el marco de tolerancia entre, sobre todo, pues, bueno, el Islam y la religión católica? Pero bueno, es que la libertad religiosa permite, o debe permitir, la crítica a las religiones, o sea, más o menos fundada, eso ya depende. O sea, cuando hubo, por ejemplo, el asunto de las caricaturas famosas de Aresa, una cosa que me escandalizaba es que todo el mundo hablaba del derecho a la libertad de expresión. No, señor, y el derecho a la libertad de religión. O sea, yo tengo derecho a reírme de Mahoma a grito pelado por la calle, y de Jesucristo, y de Moisés, y del que venga. O sea, esa es mi libertad religiosa. O sea, es decir, yo creo que son unos farsantes y que entonces es mentira lo que dicen tal, ¿por qué no lo voy a decir? Es decir, la antirreligión también es una postura religiosa. Nietzsche, Voltaire, Freud, son figuras de la historia de la religión, también. Igual que Moisés o igual que Santo Tomás de Aquino. Eso es lo que cuesta admitir. Entonces, es decir, cuando, bueno, el Papa dijo eso, pero dijo, bueno, pues es una cosa que cree el Papa. ¿Usted por qué le tiene que enfadar? Este señor cree que los musulmanes todos son unos degolladores. Bueno, pues es una historia que puede usted justificar históricamente, a lo mejor que no es verdad, pero en cualquier caso es una creencia que tiene el Papa. ¿Por qué no la va a decir? ¿Porque molesta? Pues no, señor, usted tiene que soportar lo mismo que estamos diciendo que uno tiene que soportar que haya gente que crea en la resurrección de los muertos contra toda evidencia, ¿no? O sea, si todos tenemos que soportar las creencias de otros, en nombre de la libertad religiosa también hay que hacerle aceptar, pues eso, comentarios, pues que bueno, a lo mejor uno, digamos, a lo mejor desde el punto de vista de la cortesía tal, no es aconsejable. Es decir, a mí me preguntas, no se deben decir esas cosas, no se debe pinchar a la gente, no se debe crear malestar, no sé, pero o sea,
Lo mismo que no se hace ver, hay que decir a los niños, no hagan comentarios sobre el aspecto físico de la tía Eduvigis cuando viene, ¿no? O sea, como Jaimito este que decía, qué fea eres, tía Eduvigis. Y la mamá, no te digas eso, ¿cómo le dices? No me digas que es fea. Y dice, siento mucho que seas fea, tía Eduvigis. Bueno, ese tipo de sinceridad agobiante, pues se debe evitar en las relaciones humanas, ¿no? Pero, claro, por otra parte, está protegida por... Eso es una cuestión personal. O sea, si uno es una persona cortés y delicada cuando habla, pues estupendo, pero si yo soy un bifl, como un grosero, y me gusta decir barbaridades antirreligiosas, pues puedo ser muy grosero y puedo ser, todo el mundo deplorará mi mala educación, pero tengo el perfecto derecho a hacerlo. Sí, pero yo me refería, seguramente he formulado mal la pregunta, no tanto a las declaraciones públicas que pueden salir en los medios, sino un poco a esta doctrina que antes estabas comentando, que trata de vincular con la democracia a través de estos pensadores alemanes y de qué forma esto tolera a otras religiones, digamos, en un ámbito mucho más global, no en cuanto a decir que se puede hacer una caricatura. Bueno, sí, claro, todo lo que tiene una base teocrática ya ha optado por una religión, entonces, claro, las otras pueden ser, digamos, aceptadas en todo caso como males menores o tal, pero claro, ya tienen una labor subsidiaria, ¿no? Es decir, si hay una religión que es la verdadera y que se acepta como verdadera, incluso por los que no creen, porque dicen, bueno, pero vamos a asumir esto como si fuera la de verdad, todas las demás ya no quedan en un plano de igualdad, ya no hay un plano de igualdad de las libertades de conciencia, ¿no? Pasa lo que le pasó a Barrow, George Barrow, el famoso vendedor de Biblias aquí británico que se paseó en la España del siglo XIX y que luego escribió un libro maravilloso que se llama La Biblia de España, que tradujo don Manuel Azaña, por cierto, y que es un libro muy bonito de viajes por España, que es una descripción de la España del XIX maravillosa. Entonces el hombre era un protestante que iba vendiendo Biblias, que tener ganas de vender algo en la España del XIX, va a ir vendiendo Biblias protestantes, ¿no? Y haciendo proselitismo. Y una de las veces llega y hay un labrador andaluz que está trabajando en el método, y entonces me llega muy esto. Me dije, mire usted, yo soy protestante, tal, vengo a darle la Biblia, que usted pueda leerla libremente, tal. Y entonces el labrador le dijo, mire usted, yo no creo en la religión católica, que es la verdadera, menos voy a creer en la suya, que es falsa. Bueno, tú lo que quieres es que haya una religión verdadera y tolerante para las falsas. o quizá quieren eso, bueno, eso tiene esa contradicción, ¿no? Bueno, creo que hay un sentido un poco infantil de las religiones, tal como lo están explicando, porque en el fondo las religiones son síntesis culturales explicadas a un nivel infantil. Pero creo que hay un sentido más profundo, que quizás no se podría llamar religión. Por ejemplo, los teólogos modernos hablan de que Jesús no fundó ninguna religión en realidad. Sería Pablo, acaso, ¿no? Pero el Papa anterior, Juan Pablo II, escribió una encíclica, Fides et Ratio, en la cual empieza con las palabras siguientes: la fe y la razón son como las dos alas que nos llevan al pensamiento humano para después la verdad. Lo cual, es decir, reconoce una crítica religiosa ya. Y en el fondo, el gran mensaje evangélico no es la fe, sino la religión crítica. El Sermón de la Montaña, ante todo, es una crítica de la religión antigua. Dice, se os ha dicho, etcétera, pero yo os digo, es decir, el origen de la crítica religiosa está quizás en el propio Evangelio. Y con esto no pretendo defender ninguna religión, evidentemente. Pero el problema es que frecuentemente lo que veo es que combatiendo las religiones, con el laicismo, en realidad lo que se está creando es una nueva religión, una religión laicista. El laicismo es tan antirreligioso que se niega también a sí mismo como religión. O sea, por ejemplo, el Estado soviético, que era ateo y se definía como ateo, no era laico. O sea, un Estado que se define como ateo,
aparte de que es un absurdo, ¿no? Porque lo mismo que si se define como católico, ¿no? Un Estado no puede ser ni ateo ni católico, lo mismo que no es geómetra o sentimental, ¿no? Es decir, los Estados no tienen ese tipo de atributos. Pero en cualquier caso, si un Estado se define como ateo, efectivamente, es un Estado tan religioso como o sea, es una teocracia, ¿no? O sea, la Unión Soviética tenía una mentalidad teocrática al declararse atea. Porque, claro, los estados no son ni ateos ni no ateos. El laicismo es el hecho de digamos, de que la libertad de conciencia está respetada en todos los casos. En los afirmativos, en los negativos, en las críticas, etc. Esa religión suya, o sea, esa interpretación suya de la religión, bueno, está bien, no concuerda con otras, y eso ya es un problema que puede usted debatir con los otros, etc. Todos sabemos que si las religiones no fueran infantiles no tendrían peso social ninguno. Es decir, o sea, no, esa religión de filósofos, de expertos bíblicos, etcétera, eso no tiene nunca alcance social. Es decir, los expertos van viajando sobre la espalda de los infantiles. Los infantiles ponen la fuerza, ponen el peso, ponen las catedrales, ponen la fuerza social, y los teólogos luego, digamos, se dedican un poco a elucubrar sobre eso. Pero bueno, eso no tiene nada de malo en principio, a mí me parece muy bien. El asunto es cuando se cambian los signos, es decir, cuando de pronto lo que estaba siendo un círculo de estudiosos y tal, se convierte en una doctrina que hay que aceptar en la Iglesia, en la sociedad, o que no puede ser criticada en la sociedad. Uno puede decir, pues bueno, sí, usted cree eso, otros creen otra cosa, otros consideramos bueno que la espiritualidad vaya por otras vías, no tan sumisas, que no pasen por ese tipo de creencias, ¿no? Yo tengo un amigo que dice que los pobres tienen religión y los ricos espiritualidad. Y eso yo creo que es bastante verdad. Yo creo que es bastante verdad. Es decir, los pobres tienen que conformarse con la religión. En cambio, los ricos, que son más finos, pues tienen espiritualidad. Otra cosa que quería decir es que el título de este seminario es Democracia versus, sí. No versus, versus teocracia, lo cual implica una transitoriedad de la democracia, lo cual también nos refiere a Platón, aquellos sucesivos estados del gobierno que van desde la tiranía hasta la democracia, pasando por la oligarquía, etcétera, aquellas cinco etapas. Y esto lo quería resaltar, que la teocracia también es transitoria en el fondo. Sí, sí. Hay un sentido cíclico. Ya, lo que pasa es que es un peligro. La democracia nunca es estable. No, todas las dictaduras, los peores regímenes, todo el mundo sabe que con el tiempo terminan cayendo, ¿no? Lo que pasa es que a los que le toca vivirlos es fastidioso. Entonces mejor, digamos, guardemos para nosotros los tiempos buenos, ¿no? Y aunque si alguna vez vienen los malos, pues bueno, que vengan no con nuestra colaboración, ¿no? Es decir, no sea que por el mundo cíclico decir, bueno, traigamos a un dictador que después de todo ya se morirá, es decir, ya terminará muriéndose. No, vamos a intentar quedarnos con la democracia y sí, siempre es mejor, ¿no? Bueno, pues podemos dar por acabado esta charla, ¿os parece? A las 4. Que había un poco contradicción en la idea de símbolo doctrinado que ha dicho la religión es simbólica, la literatura, la filosofía, la ciencia, que para mí eso es un poco una noción un poco relativista. Y por otro lado ha hablado eso de que hay una realidad y hay ficción. Yo, bueno, no acabo de entender cómo se conjugan, ¿no?, ambas cuestiones. Bueno, eso por un lado, y luego por otro, para usted la religión, o si es cuando se interpreta como literatura o poesía, entonces es respetable. Cuando sale de ahí, ya no, o sea, cuando sale de ese ámbito de lo simbólico ya deja de ser respetable, ¿no? No era solo para decirlo. No, el plano simbólico es el plano, digamos, donde lo que funciona es la imaginación y no la observación. O sea, ¿no? Es decir, los símbolos no funcionan en presencia de las cosas, sino en ausencia, y procuran de alguna manera dar una visión estilizada del mundo frente a la visión de la observación concreta, etc. Entonces hay niveles simbólicos, efectivamente también la ciencia maneja un cierto plano simbólico, pero de símbolos calculables, y luego hay
los símbolos de lo incalculable, que son los que maneja la imaginación poética, etc. Entonces eso es una diferencia, vamos, no es un invento de Boixmara muy profundo mío, pero que, en fin, que es una cuestión que hace que digamos que haya unas verdades poéticas, unas verdades científicas y que son diferentes, ¿no? Es decir, cuando se habla de que hay una verosimilitud o verdad en una obra literaria, no es lo mismo cuando se habla de una verdad en un texto científico, son nociones distintas, ¿no? El concepto de verdad, sin caer en ningún relativismo, tiene registros diferentes, ¿no? Si uno dice, por ejemplo, Lope de Vega es el autor de Fuenteovejuna, eso es un hecho, digamos, real. Si dices Lope de Vega es el mejor dramaturgo del siglo de oro español, ya es una cuestión que puede ser verdad o no, pero ya en otro registro diferente, o sea, siempre en un registro de apreciaciones y de valoraciones. Y si dices Fuenteovejuna es una obra muy real y una transcripción muy real de la sociedad y de la vida, ya estás haciendo una valoración que puede ser verdad, puede no ser verdad, pero que ya es distinta. O sea que la verdad tiene niveles diferentes, ¿no? Hay campos de verdad. Entonces, en unos campos la religión pues es inatacable en el sentido de que es inatacable una obra poética. Te gusta, no te gusta, te inspira, no te inspira, pero no puedes decir es falsa, ¿no? Ahora, en cambio, en otros campos, si la religión la trasladas en otros campos, ahí sí puedes decir que es falsa. Y entonces hay cosas falsas que, por ejemplo, en el terreno de la educación son nocivas, ¿no? A mí me decir que un señor crea cosas falsas, si eso le divierte, puede ser peligroso para él, si esas cosas falsas están relacionadas con su seguridad o con lo que debe comer, pero claro, que esa persona empiece a enseñar cosas falsas, la falsedad dentro de la enseñanza, eso ya, por ejemplo, a mí me alarma, ¿no? Me preocupa, vamos.